las respuestas son analizadas de acuerdo, en fin, con los niveles, los estágios. Estoy claramente simplificando, la cosa es muy más compleja, pero la idea básica son dilemas morales. Dilemas morales que pueden ser aplicados a una muestra de individuos, como ha dicho, ele ha trabajado con, está citado aquí, con comunidades de variadas culturas. Por eso ello plantea la universalidad de su teoría. Para allá de la diversidad cultural, habería valores como la vida que serían princípios éticos universales. Y en su perspectiva, hay, en su perspectiva, comprobado, porque, por ejemplo, en el mundo árabe, en América Central y en otros lugares, también encontró elementos que, según él, sustentaban la universalidad de su teoría. Ciertamente fue duramente atacado, toda una pelea, una crítica. No sé si fue por eso que se suicidó. Pero, no, eso no es una brincadeira, una broma. Pero son dilemas morales y la forma mediante una entrevista clínica de largo plazo, un diálogo que tem que ser profundizado, donde o que vale fundamentalmente é o porquê, a estrutura de resposta que nos diz em que estágio de moralidade, ou seja, que perspectiva sociomoral a pessoa expressa. Pero lógicamente não pode ser um dilema, porque diz claramente, todos nós incorremos em contradições na vida. Sí, pero sí. Então, há uma série de dilemas, todo um cálculo estatístico para validar a investigação, para dizer, bueno, este grupo, este sujeito, este indivíduo tiende a expressar uma consciência moral baseada em um critério crescente de justiça que, bueno, está aí mais para convencional, ou está mais para pós-convencional, está mais, como vocês, mirando para seu umbigo, está egocêntrico, pensando somente em seus interesses. Isso é basicamente a metodologia, a técnica de investigação. O que tratei foi como secundario. Sim, as hipóteses do estudo. A principal foi, se o pressuposto participativo, e aí há risco muito grande por sobrecarregar a responsabilidade do pressuposto participativo, como tu hablabas antes. Bueno, há uma multiplicidade, incluso cada vez maior. Habla-se sociologia em los indivíduos plurais. Não sou muito adepto, pero Bernard Lahire, heterodoxo seguidor de Bourdieu, está trabalhando muito com esta ideia de indivíduos plurais. Ou seja, como é possível... Estamos en varias provincias de significado, como sí, dicen los antropólogos, sí, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, exatamente. Sí, e invertiu a questão de Bourdieu, porque Bourdieu trabalhou muito na reprodução, e ele tentou mostrar como, apesar das probabilidades, uma parte de indivíduos saíram da reprodução. Bueno, aí estamos viajando. Então, se o pressuposto participativo tem um rol
de promover la demopedía, o sea, la educación para la ciudadanía, de promover a largo de lo tiempo. Entonces, obviamente que la metodología utilizada tuvo que trabajar con el método longitudinal, pero cuando no es posible, porque el método longitudinal clásicamente, de forma radical, hay que ser los mismos individuos, acompañados por un largo tiempo. Tienen que ser las mismas personas. Sí, las mismas personas. Cuando eso no es posible, es legítimo que se escojan grupos o individuos representantes del tiempo. En ese caso, fueron 4 tiempos. O sea, si no me equivoco, de 1 a 8 años. No tengo certeza. De 1 a 8 o de 1 a 10 años. O sea, grupos con tiempo de participación distinto. Porque la cuestión es si al entrar en presupuesto participativo, después de un tiempo que hay que ser razonable, no puede ser 1 año, 2 años, por lo menos 8 años. Y comparar la estructura de examen. Exactamente. Y ahí, al sujeto que siga participando a lo largo de esos años. sí, Vayan decidiendo. no necesariamente. No. No, porque no siempre es posible. Ah, Claro, ahora, para el grupo de veteranos, hay que ser personas que han participado por lo menos 8 años. exacto. Bien, bien. Rangos de participación. Sí, Bien. 4. Un año después de De 2 2 a 4, de 5 a 7 y de 8 años y más. Gracias, sí. Esos son los rangos de grupos que... Sí, una adaptación legítima como técnica de investigación para el método longitudinal. ¿Sí? Entonces, hay que tener, para comprobación de la hipótesis, una relación positiva entre tiempo de participación, tiempo de PP y estágios de conciencia moral. O sea, una conciencia moral pós-convencional. La hipótesis principal es que el presupuesto participativo, Cuando más tiempo, más para conciencia. cumplir sus promesas de escuela de ciudadanía, de formación de los ciudadanos, mediante el recorte teórico seleccionado, tiene que tener una variación de un score T, que es un score desarrollado por Kolbe, que nos dice cuál es el nivel de conciencia moral pós-convencional. O sea, mediante un conjunto de dilemas morales, de técnicas, hay un score. 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 Resultado. Sí. Que dice, bueno, ese score indica o quanto de consciência moral pós-convencional ha sido demonstrado. E como hipótese secundária, seria a ideia que o pressuposto participativo, como uma instituição alternativa de socialização secundária, sabemos todos, socialização secundária são todas instituições posteriores à família, escolas, organismos, por aí vai. Uma instituição alternativa de socialização secundária há que produzir efeitos compensatórios à assimetria de aprendizagens, em especial para os sujeitos que têm menor escolaridade. Compensatorios a la asimetría. Sí. Entonces, la idea de una escuela de ciudadanía Socializa de tal manera que compensa las diferencias iniciales. Esa sería una hipótesis arrojada. muy arriesgada. Arriesgada. Es una hipótesis arriesgada. Que sería una escuela que compensa las diferencias. Pero baseada en el discurso de gran parte de la gente que participa del presupuesto
y de los agentes gubernamentales. O sea, todos dicen que eso es así. Muchos dicen, bueno, yo fiz la minha universidad. La minha universidad fue de presupuestos participativos. Se encuentra mucha gente que dice eso. Después que entré en presupuesto participativo, yo fiz la minha escuela, la minha universidad. Hoy yo tengo, Se aprende mucho. entonces, Y lo, no es dicen, algo... y lo dicen no solamente los líderes, sino los participantes comunes. Sí, hay diferencias, claro, lógicamente no son todos. Principalmente aquellos... Cooptados por el PT, No. por el propio, No. por el propio PP. No, aquellos que o que ya ejercían una lideranza comunitaria Sí. o que se transformaron en lideranzas en su barrio, Ajá. su villa, o sea, pasaron a ser Los que un trascendieron. agente de la comunidad. Y esos son los veteranos, los más experientes, los que por sus se realizase una investigación puramente antropológica, sin la preocupación de mensurar, hay incluso estudios con algunas personas que pasaron por transformaciones en su vida personal increíbles. Pero, Es la historia de vida de un individuo, eso podría ser. exactamente, claro. Pero, bueno, si queremos, yo no soy adepto de cuantitativismo, esa falsa polémica, pero si queremos mensurar alguna cosa, no podemos nos apoyar en entrevistas cualitativas con 10 personas, como hay. Sí, porque también puede haber otro que diga, no, yo perdí el tiempo, no aprendí nada, ese nada, o sea, Sí. eso puede haber. No te sirve para sacar Sí, hay gente decepcionada porque fulano no ha conseguido, engañar, no conseguí demanda. nada, perdí el tiempo, dejé de ir. Sí, claro. Hay gente que hace investigación sobre participación y solo tiene en cuenta los que van. Dicen que hay muchos que no vinieron. Le digo, bueno, ¿por qué no hablar con los que no vienen más? Porque vos tenés que saber por qué no vienen. No solo podés hablar con los que vienen, sino tenés que hablar con los que dejaron de venir, porque si no, ¿cómo podés? ¿Entendés? Sí. Entonces la idea de la hipótesis secundaria sería esa, o sea, para comprobar, por lo menos una aproximación con la proposición de una escuela de ciudadanía. ¿Y qué conseguiste probar? Bueno, Estamos ahí, estamos nerviosos. Entonces, la variable es el tiempo de participación. Yo hablaba en 4 grupos transversales, más teniendo en cuenta, porque toda la literatura de alguna manera hace referencia a la idea de que la escolaridad es un bien cultural que faz diferença. Tem El nivel de escolaridad de la persona. Sí. Y ahí, entonces, aplicación de los dilemas morales. Perdón, la interviniente, es decir, la variable dependiente es el nivel de escolaridad o interviniente. La variable interveniente. Interviniente. Interviniente. Sería como variable dependiente, como variable. No entiendo el concepto. ¿Qué tipo de variable es? Eso variable. Interviniente que incide, que es. Incide, porque en sí, realidad. Incide, claro. Porque Sí. Produce diferencias. Sí. Entonces, la aplicación de los dilemas morales. Ahí se adoptó esa técnica que representa una simplificación de la entrevista clínica de largo plazo
originalmente utilizada por Colbert, pero fueron sus seguidores que inventaron Una forma más simplificada. el DAT 1, porque hay muchas. Sería la técnica de Colbert, pero hecha por sus seguidores de una Sí. manera más simplificada. Sí. Aplicada en grupos representativos de tiempo Sí, de participación, los 4. 4 grupos. Después, discusión de un dilema moral en 2 grupos focales, iniciantes y veteranos. Y por fin, hay un adendo. Está en mi libro, fueron analizados algunos ítems de un banco de dados ya existente sobre los participantes. Aliás, una cuestión muy importantísima, no sé si ustedes en Morón hacen, que es incluso para Héctor, otro libro que se puede bajar por download en un site de Observa POA. Un libro sacado en 2013 la última encuesta que hicimos nós de la universidad en parcería con la Intendencia Municipal, con una muestra representativa de los participantes del presupuesto participativos. Una muestra estatísticamente representativa, 1.200 participantes. Su perfil, su avaliación, su percepción y incluso en el último capítulo yo introducí cuestiones de cultura política por primera vez, que incluso los resultados son muy coherentes con esa metodología. ¿Cómo es el lugar? Observa Es el observatorio de Porto Alegre. Sí, Observa POA. Tiene el libro ahí, Sí. después se puede bajar. Ahí está. Bueno, entonces estuvimos realizando encuestas con los participantes de forma longitudinal desde 1995. Hicimos 5 o 6, 95, 98, 2000, 2002, 2005, 2007 y 2009. Sí. Después de 2009, con la crisis, entendemos que, bueno, vamos a ir, la situación se cambió mucho. Pero los datos analizados acá, como la tesis hace tiempo, fueron de 1998. Y ahí, en esta encuesta, fueron, bueno, ahí está en relación entre tiempo y estágio predominante de conciencia moral, mensurado por el SCORP, como ya hablamos, ¿sí? Yo quería, antes de entrar, bueno, yo voy a destacar después, porque también es algo secundario, pero refuerza los dados extraídos de la investigación. Y eso que yo hablé sobre la encuesta con los participantes, los dados investigados, quizá interesa para ustedes para la cuestión sobre conocimiento, información, se conocen las reglas de juego, ¿no? Cómo avalia la transparencia, cómo evalúan si la comunidad tiene poder o no tiene de decisión. Todo eso está en el libro de la serie histórica. Y ahí se puede perceber claramente, por ejemplo, estoy aquí abriendo un paréntesis, que a lo largo de la historia del europeo, la percepción sobre el poder real de decisión ven cayendo. Que muestra claramente. Sí. Va cayendo. Sí, va La cayendo. percepción que tiene la propia gente del poder es que va cayendo. Sí. Bueno, y ahí entonces la idea es que la moralidad postconvencional corresponde a la ciudadanía crítica y ahí un primer resultado, ¿sí? Por un lado, hay una tendencia de relación entre mayor tiempo de participación y mayor percentual de los estadios de moralidad postconvencional.
O sea, en los 4 grupos, con excepción del tercero, que es un misterio, intentamos por varias formas entender por qué el tercer grupo del tiempo de la OP hay una diferencia. Y ahí, bueno, hay varias hipótesis, pero la conciencia moral de una ciudadanía crítica o post-convencional se mostró de esa manera. Lo primero grupo, los iniciantes, 30%, 37%, una queda de 31% y un crecimiento de casi 50% en los veteranos. O sea, casi 49% de los veteranos estarían se presentando con una conciencia moral postconvencional o con una perspectiva de ciudadanía crítica. Siendo que 17% de los veteranos, y eso fue un dado que la colega Angela Biagio ficou muy surpresa, porque él dice, bueno, todas las investigaciones que yo realizo, nunca aparece nada de eso. Nunca. Y acá apareció. Sí, 17% de los veteranos estarían clasificados como el estágio 6. El sexto. El estágio de principios éticos universales, que es muy difícil de ser encontrado empíricamente. O sea, 0% entre los iniciantes, 5% una queda y 17%. La colega ficou realmente muy sorpresa porque ella trabajó mucho con adolescentes, con educación ambiental, con cuestiones, y los adolescentes con escolaridad media nem siempre muy claramente presentado ese percentual. Bueno, o sea, el 50% de los veteranos llega al post convencional y el 17% de todos esos alcanza el estadio máximo, que es lo que sería muy raro, dice él, porque en otras investigaciones eso no aparece. Y ahí el resultado de los grupos focales, y ahí también el preconvencional, prácticamente existen entre los iniciantes. Miren, en verde, a partir del verde para amarillo, los iniciantes no presentaron una conciencia moral postconvencional. En cuanto que los veteranos no presentaron una conciencia preconvencional, 46% convencional y ahí sumando uns 30% pós-convencional. O sea, fueron dos maneiras, dos técnicas. Por un lado, los dilemas, con 380 y pocas personas, representantes, el perfil del público participante, representante de 4 tiempos de participación distintos, y por otro lado, 2 grupos focales, iniciantes y veteranos, discutiendo, y los resultados apuntan más o menos la misma dirección. Sí. O sea que la relación de mayor tiempo aumenta la conciencia social, esa sería. ¿Qué quería decir dirigiendo B-valor, que es? Conduciendo borracho. Conduciendo borracho. Conductor borracho. El dilema del Dilema conductor del borracho. borracho. Sí, el dilema fue porque la idea también es una cuestión delicada. Por un lado, es importante que en la lista de los dilemas tengan dilemas próximos a la realidad, pero también dilemas que son de interés social general. Y por ejemplo, el tema del comportamiento en tránsito en Brasil son 50.000 muertes por año.
es una violencia tremenda. Y endurecimiento de la legislación no ha producido efectos. Es un comportamiento que reproduce mucho esa jerarquía social donde los que tienen... sí. Bueno, nos quedan 15 minutos está bien. de grabación. Si podés decir algo que Sí, tiene que quedar en la grabación, porque sí, si no, no sí, algo importante, porque ¿qué se ha verificado? Y ahí entramos en la complejidad del tema que yo hablaba sobre el contexto histórico brasileño, la cuestión de jeitinho brasileño, o sea, algo muy particular. ¿Qué mostró los datos? Bueno, la gente con escolaridad primaria, o sea, fundamental, hasta 8 años de estudios, se mostró, se verificó una asociación estadística, o sea, una asociación estadística Validar. sí, significativa. Exacto. Gracias. Entre la gente de escolaridad primaria y el estágio 3, o sea, de pré-ciudadanía. Por otro lado, la gente de escolaridad superior... La ley de Gerson, o sea, la de sí, sí, pero la escolaridad superior se mostró asociada estadísticamente de forma significativa con el estágio 5. No sé, yo no soy experto en estadística, ¿no? Pero usted conoce como una asociación significativa, hay un cálculo que muestra que hay una distribución para além daquilo que se espera. ¿Sí? Entonces, esto es validado estadísticamente, no es una asociación casual. En la situación de moradía, o sea, de habitación, de vivienda, los resultados muy grandes. O sea, aquellos que vivían en favelas, en habitación precaria, tuvieron la misma asociación. Bueno, se demuestra, por tanto, la interveniencia que yo, ahí con Bourdieu, llamé capital escolar. O sea, ahí tenemos una cuestión muy importante porque la cuestión de las asimetrías entre los participantes. Y aquello inicialmente que yo hablaba, la idea de asambleísmo, de la pedagogía espontánea, o sea, la idea que baseada mucho en cuantitativismo de los participantes y no en la calidad de la participación. O sea, la importancia de tener en cuenta que de entre los participantes hay diferencias muy grandes, aunque la clase media alta no participa del PP porque no hay necesidad. Está bien con su bienestar urbano. Entonces la cuestión de, por ejemplo, pensar una pedagogía que no sea espontánea, una pedagogía que lleve en cuenta formación, capacitación, o sea, universalización de conocimientos sobre cómo funciona el proceso, cuáles son las reglas de juego, si las reglas son justas o no son justas. Hay una grande cuestión que creo ser un gran potencial de los presupuestos participativos, que es la cuestión, ¿quién define las reglas? Si el gobierno define las reglas de baja o si las reglas de juego son discutidas, debatidas, definidas y compartidas, porque es un potencial pedagógico muy grande, porque ahí se coloca la cuestión, ¿por qué esta regla, este criterio es justo y otro no es justo? Y ahí se establece una argumentación pública. Claro. Porque hay muchos casos de PPs en Brasil, por ejemplo, donde la distribución de los recursos son equitativos entre las regiones.
las regiones, aunque tienen diferencias muy grandes en términos de bienestar urbano, reciben los mismos recursos. El Morón no, es de acuerdo a los índices de NBI de cada localidad. Exactamente. La matriz. O sea, aquellos que tienen más carencias, claro, ahí se define si el proceso es Pero redistributivo. aquí, más en ese punto sería que esto no estaría confirmando que el presupuesto participativo es una escuela de ciudadanía, porque no reduce las diferencias. Exactamente. Se está negando la No. segunda hipótesis que quería probar. Exactamente. Por O lo sea, menos. por primero, en tesis, porque hay una cuestión compleja de causalidad, que no fue testada, pero en tesis se demuestra que, bueno, en la participación del presupuesto participativo produce algún efecto, algún resultado en términos planteados. Por otro lado, no se podría, por los dados, confirmar la hipótesis que sería verdaderamente una escuela de ciudadanía, o sea, una institución alternativa de socialización, en la medida en que las asimetrías en términos de capital escolar no fueron superadas. Pero por lo que vos dijiste recién, entonces hay una relación entre una cierta pedagogía espontánea que llamás y ese resultado de que no sea una escuela de participación como se espera. ¿Y cuáles serían las razones o cuál sería el tipo de pedagogía no espontánea que habría que sugerir algo al respecto o cuáles son las razones por las cuales no se consigue superar esa pedagogía espontánea? ¿Por qué no se consigue? Sí, en la época incluso del predominio de PT, del Frente Popular, los 16 años, yo creo que se creó ahí mucho aquello que se llama de síndrome de los pioneros. O sea, en la medida en que la ciudad se quedó reconocida internacionalmente y pasó a recibir inúmeros visitantes, reconocimiento de la ONU, el propio Banco Mundial y todo eso, el Foro Social Mundial, se creó una mentalidad dogmática por parte del gobierno y del partido y totalmente refractaria a, por ejemplo, estar abierta a aprender con otras experiencias. Entonces, la mentalidad que yo hablaba antes de asambleísmo cuantitativista no aceptaba las críticas o las sugestiones, las sugerencias de que tenía que ter un proceso de capacitación, un proceso de una metodología, y entra permanente. Las tentativas que fizemos frustradas de la metodología de familias de BBGA no fueron aceitas en Porto Alegre. No somos el centro del mundo. Un poco nos echaron casi. Sí, ¿Te acuerdas cuando fuimos? Una arrogancia, una cosa. En el seminario que hicimos en Porto Alegre. Claro, pasó en el seminario. hicimos un diálogo de metodologías que se resolvía que se podían combinar En y el qué sé yo. cierre. Y vinieron los representantes del gobierno y dijeron esto es así. Imagina, se quiere Así. la idea de tener un curso permanente de capacitación. Un curso permanente de capacitación básica. Para los funcionarios aquí solo, también está para- el regimiento interno, que a cada año se rediscute. Vamos a hacer con que todos que participan conozcan el regimiento interno. La cuestión de heteronomía, autonomía. Si yo no conozco las reglas de juego, yo estoy heterónomo Claro, soy dependiente. y no autónomo. Y la gente también, la gente común, tenía esa misma actitud. Sí, impresionante. Las lideranzas comunitarias por veces eran más radicales en las posiciones. Como una Sí, élite. sí. Nos sucedió el tema de la en el élite presupuesto participativo de Buenos Aires, estudiado, se ha formado. una oligarquía vecinal. Sí, Claro. sí, En el exactamente. presupuesto participativo de Buenos Aires pasó eso. Los que consiguieron liderazgos
en las zonas de presupuesto participativo en el primer año, quisieron imponer a los nuevos en el segundo esto que dice de esta mentalidad. Pero yo creo que antes, por lo menos para mí, se plantea una contradicción que es la siguiente. Si el 50% de los veteranos quedó demostrado que habían superado los estadios básicos de la conciencia social y que por lo tanto tenían por lo menos el 17% de ese total una concepción universalista de justicia y equidad, ¿cómo se toma eso con esto último? Porque yo estimo que los grados de escolaridad de esos veteranos son disímiles. Sí. Y más aún, diría como una barbaridad, que debían tener supuestamente menores niveles de escolaridad porque fueron los primeros en participar del proceso, y que los niveles de escolaridad posteriores en general fueron incrementándose en Brasil. Por lo tanto, veo una contradicción en que si esos veteranos lograron ese estadio de conciencia social universal, ¿por qué quedó demostrado también que no pudo el proceso que sí les dio a ellos ese nivel de conciencia social, no pudo el proceso transformarse en un instrumento pedagógico de, diría, achicar los niveles de diferencia de conocimiento, de escolaridad, etc. Ahí veo una contradicción. Sí, una cuestión, ¿te gustaría decir? Yo me quedé pensando exactamente en lo mismo hace un rato cuando vi los porcentajes y me preguntaba qué posibilidades habría de que esos veteranos, por algún motivo, no tuviesen ya al iniciar, ¿sí?, su participación en el proceso participativo ese desarrollo de conciencia de ciudadanía. Y a través del mismo proceso participativo, quizás contemplando otros elementos como capacidad de liderazgo, pienso, y perseverancia. Bueno, sí, ni hablar, pero quizás capacidad de liderazgo y quizás esto un poco de la mano de esta concepción de patrimonialismo que puede ser negativo también en un punto, son los que lograron permanecer, los que quieren sostener el presupuesto participativo a toda costa. ¿Me explico? Sí, sí. No sé si la han adquirido a la conciencia o si ya quizás la tenían, perdón. Claro, por eso. Bueno, el porcentaje de veteranos es el 17%, que no es alto, sí, y eso es una pequeña porción de la totalidad de los que participaron, o sea que tampoco es una cosa como para exaltarnos, es una cosa que raramente se consigue, y acá se consiguió tal vez un poco más, según lo que sabemos, pero yo que no sé nada de estadística, de todas maneras me parece poco. O sea, para el grupo de los veteranos, que el 50% había alcanzado el quinto estadio, le he incorporado una idea de justicia un poco más allá de la formal. Eso me parece interesante, digamos que un tipo que fue 8 años, 10 años en presupuesto participativo, algo empezó a entender de unas cosas más generales, porque si se pasó 8 años yendo a un lugar y eso no aprendió un soto, es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que si no hay una línea, pero digo, quiero terminar, pero eso no asegura que el hecho de que él incorpore algunos valores de justicia social más elevados o lo que sea, haya incorporado una práctica colectiva o un modo personal de no mirarse al ombligo y no tener una porción de valoración del lugar al que llegó y digamos, y tener una contradicción interna. O sea, porque si fuera una excelente escuela de producción social, te los haría puros y maravillosos, pero digamos, a veces que no, eso no es, ¿no? O sea, que esos individuos pueden tener contradicción. Pero las cuestiones planteadas son importantísimas, pero yo creo que las investigaciones tienen siempre que ser relativizadas, porque las ciencias sociales tienen límites en términos de comprobación cabal, digamos así. Pero las cuestiones que son relacionadas, que ustedes colocaron,
Exactamente. Por un lado, no hay una comprobación total de que el presupuesto participativo fue la única razón de que se ha transformado, se ha cambiado a lo largo del tiempo una conciencia social. Hay una cuestión que tenía que sofisticar mucho más para conseguir algo un poco más, no sé, un poco más comprobable, aceptable, ¿sí? Por otro lado, la cuestión de los veteranos, en parte, Héctor, primero son minoría, ¿sí? No hay un porcentaje y hasta hoy, por increíble que parezca, de renovación de en torno de 40% de la gente nueva que pasa a participar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la idea que la conciencia quizá no sea algo que también nos sufre alteraciones para regresar. Porque depende mucho de las oportunidades. O sea, yo diría que es una minoría la gente que se mantiene en su firmeza de principios con carencias grandes materiales. O sea, ahí la teoría de la escuela racional nos explica un poco mejor. Entre la opción entre mejorar mi vida, de mi familia, de mi vivienda, y me mantener firme en principios éticos que no va a negociar nadie, eso es complicado. Y ahí se pasó que después de la derrota del PT, primero, importantísimo decir que la estagnación y la descualificación del presupuesto participativo no fue algo que se produjo solamente por los cambios de poder. Antes ya se presentaron elementos, límites, cuestiones que indicaban la necesidad de siempre repensar y cualificar el proceso. El cambio de poder simplesmente aceleró la desconfiguración del proceso que ya venía. Aceleró. Entonces, yo tengo un estudio actual, nuevo, puedo alcanzar a ustedes para circular por un paper que será publicado ahora en la revista académica en Brasil, demostrando cómo se creó una élite de la participación. El título se llama La elitización política del presupuesto participativo. Por ejemplo, en 2007 ya no existía más PT. El nuevo gobierno, ahí viene la cuestión del rol del Estado en el presupuesto participativo.